Bien, estamos solo a 6 días del plebiscito y quienes no asistan a votar arriesgan multas de más de 190.000 pesos. Claro, recordemos que este es voto obligatorio. Álvaro Pachi repasa con nosotros aquí cuáles son aquellas cuestiones válidas para poder excusarse, sí, que son pocas en realidad. ¿Cómo está? Es verdad, vamos a hacer un poco de educación cívica. ¿Recuerda un ramo interesante en el colegio que desapareció en los últimos años? Debería volver, ¿ah? Debería volver. Debiera. Es lo que... Bueno, este plebiscito, ustedes lo saben, es con voto obligatorio, es decir, todos los que estamos inscritos tenemos que asistir y de lo contrario va a llegar una multa que puede ser, como decía Ramón, de hasta 192.000 pesos. Hemos preparado una lámina para ver, por ejemplo, las multas que van desde 0,75 UTM, es decir, 32.000 pesos, a 3 UTM, 192.000 pesos. La idea es que duela, ¿no? La idea es que duela y evidentemente esa cifra le duele a la mayoría de los chilenos. La diferencia queda a criterio del juez cuando determina. Absolutamente a criterio del juez. Y hay 4 excusas válidas para presentar entonces estas justificaciones, que son, por ejemplo, caso de enfermedad o impedimento grave, un accidente, tiene que pedirle a su médico un certificado. Ese día, en todo caso, no tiene que ir a hacer el trámite a ningún lado, se queda en su casa, solo debe guardar el certificado para presentarlo cuando corresponda ante el juez de policía local cuando le llegue la citación. Ahí se presenta. Si ese día, por ejemplo, viajaste fuera del país, estás fuera de Chile, debes guardar cualquier documento que lo acredite. El más clásico, el pasaporte timbrado. Claro. El pasaporte dice qué día te fuiste, qué día volviste. Eso también lo muestras ante el juez cuando llegue el momento. Y si uno viaja con el carnet de identidad, no le colocan el timbre. Ahí habría que guardar el pasaje, tal vez. Habría que guardar el pasaje o algún elemento que acredite que estuviste, que no sé, entraste a Argentina tal día, en fin. Ahora, mejor que con el pasaporte, asegurarse en estos casos, hacer más rápido el trámite. La única excusa que requiere hacer un trámite el mismo domingo 17 es por estar, este es un clásico, a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Estás, por ejemplo, en Copiapó, claro, y ahí ¿qué tienes que hacer? Ingresar a comisaría virtual, como en la pandemia, ¿te acuerdas? Hay que llenar un formulario, antecedentes personales, y el sistema te va a dar un folio o un código, y con ese folio debes concurrir a la comisaría de carabineros más cercana y dejas esta constancia. Por mail va a llegar esta certificación. Esa constancia, ojo, también hay que guardarla para presentarla ante el juzgado de policía local. Todo hay que guardarlo, por si acaso, para que no tenga que pagar casi 200.000 pesos. Y son más de 200 kilómetros, por lo tanto, si tiene que votar en Santiago y está en Valparaíso, Viña, no corre. No corre. No, pues hay menos de 200. Pero, por ejemplo, Puerto Montt. Ah, no, ahí sí. Ahí está mucho más lejos. Yendo a ver al velero, por ejemplo. Bueno, la edad no es excusa para no votar, salvo que las personas mayores tengan alguna enfermedad o impedimento grave. Vamos, ¿te parece, Ramón, los contenidos del nuevo texto? Vamos a hablar de seguridad, que ha sido sin duda una de las principales banderas de lucha que ha tomado la opción a favor para impulsar esta propuesta constitucional. El derecho a vivir en un entorno seguro o la defensoría de las víctimas surgen como algunas de las principales innovaciones del texto, pero desde el en contra acusan letra chica, problemas en la aplicación de normas, entre otras. Veamos la nota de Diego Quesada. Es sin duda un tema que marca la agenda, una preocupación que sostenidamente se ha instalado dentro de las prioridades ciudadanas, la seguridad. La actual crisis que se vive en el país en esa materia ha sido uno de los argumentos centrales de la oposición para impulsar el texto que se someterá a plebiscito el próximo domingo. El texto de la propuesta constitucional se hace cargo de una necesidad urgente y de largo plazo, que es la seguridad. Hablar de la Constitución de la seguridad creo que es un buen eslogan, pero no sé si habla realmente de lo que uno encuentra en esta Constitución. Quienes están a favor la bautizan como la Constitución de la seguridad. Resaltan que en el texto se establece el derecho a vivir en un entorno seguro, en donde será deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada. Esto abre una discusión jurídica frente a la posibilidad que ese derecho sea alegado ante la justicia mediante recursos de protección. Podría ocurrir que la justicia, en el fondo, ordene a las policías que ejecuten ciertos planes de vigilancia, que hagan resguardo de ciertos sectores, y en el fondo que hagan política pública en materia de seguridad. Eventualmente quienes van a tener seguridad garantizada podrían ser solamente aquellos que tengan acceso a un letrado, a un abogado. En los artículos que regulan el recurso de protección, ¿cierto?, se establece también la prohibición
de los tribunales de justicia respecto de la elaboración, diseño, ejecución de políticas públicas. Entonces, por ese motivo, yo diría que este miedo de la judicialización en este sentido quedaría despejado. La policía fronteriza, la expulsión de migrantes irregulares en el menor tiempo posible son parte de las propuestas en materia de seguridad. Se suma la creación de la Fiscalía Supraterritorial y de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta última tendrá por objeto procurar que las personas naturales víctimas de delitos sean debidamente asistidas. Hoy día los delincuentes tienen derecho a un abogado. Tienen derecho a un abogado pagado por el Estado. Las personas no tienen ese derecho. La propuesta de la Defensoría de las Víctimas más tiene muchos errores técnicos, está como mal redactada, no queda muy claro ni dónde funciona, ni de quién depende. Entiendo que es una idea de fusionar. Yo he trabajado harto en este proyecto y la verdad es que es un problema. La Defensoría de las Víctimas, una de las principales banderas de la favor, a juicio de la en contra, es una de las tantas medidas que resultan ser puros titulares. Algunos incluso sostienen que habría víctimas de primera y segunda categoría, ya que en el texto se pondría acento en delitos como el terrorismo, narcotráfico o crimen organizado. Puede tener como consecuencia una despriorización de víctimas, es decir, habría víctimas más importantes que otras, cosa que puede atentar contra una buena idea como es la Defensoría de las Víctimas. La justicia ya no va a depender de quién tenga más o menos dinero, estará garantizada, no solamente para los delincuentes, sino que también para las víctimas, como debe ser. Debate abierto que genera las propuestas sobre seguridad del texto redactado por el Consejo Constitucional. Bueno, ya están los últimos preparativos a propósito de la votación de los chilenos en el exterior. La Cancillería, la PDI, iniciaron hoy el despliegue, recibieron las últimas instrucciones. Estoy hablando del director de la PDI, Sergio Muñoz. Parten 81 efectivos a 16 países para coordinar labores de seguridad en torno a la votación. Recordemos que son en total más o menos 127.000 los chilenos inscritos para ejercer su derecho este domingo en países como Argentina, como Brasil, Estados Unidos, España, Rusia, Francia, el Reino Unido, en fin. Un derecho por el que se luchó mucho tiempo. ¿Te acuerdas que no existía el derecho a voto de los chilenos en el exterior? Ese fue promesa de campaña durante 20 años. Bueno, hoy es realidad y de esta manera se concreta. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Ramón. Buenas noches.